Mi nombre es Ramiro Gutiérrez. Tengo 74 años, y durante 40 de ellos trabajé en los ferrocarriles de Puebla. Estas manos que ven, manchadas para siempre con grasa de máquina y limaduras de hierro, conocen cada tuerca, cada riel, cada vagón que pasó por esas vías. Pero hoy vengo a contarles algo que me dolió más que cualquier accidente en las líneas del tren. Mi propia hija, la niña que crié con tanto amor, me robó hasta el último peso de mi pensión. Y lo hizo con una sonrisa en los labios, diciéndome que era por mi bien. Pero ella no sabía una cosa. 40 años limpiando vagones y reparando vías te enseñan a guardar secretos. Y el mío estaba esperándome en el vagón 48. Fue un martes de octubre cuando todo se vino abajo. Recuerdo el día exacto porque era el día que siempre iba al banco a retirar mi pensión. 14,000 pesos al mes, nada del otro mundo, pero suficiente para mis medicinas, mi comida, y para mandar algo a Valeria, mi nieta, para sus gastos de escuela. Esa mañana desayuné mis huevos rancheros como siempre, me puse mi camisa azul de rayas que Lucía me había comprado antes de morir, y caminé hasta el banco. Las calles de Puebla olían a pan recién horneado y a humo de los camiones que pasaban rumbo al centro. En el banco, la señorita Fernanda, que ya me conocía de tantos años, me atendió como siempre. Pero cuando metió mi tarjeta en la máquina, su cara cambió. Se puso pálida y me miró con esos ojos que uno pone cuando tiene que dar malas noticias. Don Ramiro, me dijo bajando la voz, su cuenta está vacía. Al principio pensé que era un error. Estas máquinas a veces fallan, ¿verdad? Le dije que revisara otra vez, que mi pensión se depositaba cada mes sin falta desde hacía 8 años, desde que me jubilé. Pero ella negó con la cabeza y me pidió que la acompañara a una oficina privada. Ahí fue donde me enseñó los papeles. Una docenavena de documentos con sellos oficiales, firmas, números de cuenta. Y mi nombre en todos ellos. La señorita Fernanda me explicó que 3 meses atrás, alguien había presentado una docenavena de poder legal a mi nombre, autorizando el traspaso de mi pensión mensual a otra cuenta bancaria. ¿Y quién hizo eso?, le pregunté, aunque algo en mi estómago ya me estaba dando la respuesta. Su hija, don Ramiro. La señora Maribel Gutiérrez de Morales. Presentó todos los documentos en orden, con su firma notariada. Me mostró la página principal del documento. Ahí estaba mi firma. O algo que se parecía mucho a mi firma. Pero yo no recordaba haber firmado nada así. Mi cabeza empezó a dar vueltas, tratando de entender qué había pasado. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y entonces me vino a la memoria como un golpe en el pecho. 3 meses atrás. La visita de Maribel. Mi hija vive en la Ciudad de México con su esposo Eduardo y mi nieta Valeria. No viene mucho por Puebla, tal vez 1 o 2 veces al año, siempre con prisa, siempre con compromisos. Pero ese día de julio llegó diferente. Llegó sonriente, cargando una canasta con mole poblano que había comprado en el mercado, abrazándome como no lo hacía desde que era niña. Papá, me dijo mientras calentábamos el mole en la cocina, vengo a ayudarte con unos papeles. Eduardo me dijo que a tu edad es mejor tener todo en orden, que los bancos a veces se complican con los adultos mayores. Yo me sentí contento. Por fin mi hija se preocupaba por mí, por mis cosas. Desde que murió Lucía, todo el papeleo bancario me resultaba confuso. Los formularios cada vez tienen letras más chicas, más preguntas que no entiendo bien. Maribel extendió varios documentos sobre mi mesa de la cocina, la misma donde Lucía y yo habíamos desayunado durante 30 años.
Me explicó que era para modernizar mi cuenta, para que todo fuera más fácil, más seguro. Es solo para que si algo te pasa, papá, no tengamos problemas con los bancos, me dijo. Tú sabes cómo son estas instituciones. Había muchas hojas, muchas líneas punteadas donde tenía que firmar. Letras pequeñas que no podía leer sin mis anteojos, y ese día no sé por qué no los encontraba. Maribel me ayudó, señalándome dónde poner mi nombre. Aquí, papá. Y aquí. Y esta última. Confié en ella. ¿Cómo no iba a confiar en mi propia hija? La niña que había cargado en brazos, a quien había llevado en bicicleta a la escuela cada mañana, quien se quedaba dormida en mis piernas mientras yo le leía cuentos. Pero ahora, sentado en esa oficina del banco, mirando esos documentos, entendí que había firmado mi propia sentencia. Había autorizado que mi pensión, mi único sustento, fuera transferida directamente a la cuenta de Maribel. Mes tras mes. Todo. Disculpe, señorita Fernanda, le dije con la voz temblando, ¿y este dinero ya se transfirió? Sí, don Ramiro. Los últimos 3 meses. Son 42,000 pesos en total. 42,000 pesos. 3 meses de mi vida, de mis medicinas, de mi comida. Se los había quedado mi hija sin decirme una palabra. Mientras yo aquí en Puebla racionaba las tortillas, comía solo frijoles algunos días, ella estaba gastándose mi dinero en Ciudad de México. El mundo se me volvió borroso. Sentí que las paredes de la oficina se acercaban hacia mí. ¿Cómo era posible que Maribel me hubiera hecho esto? ¿Cómo había podido mirarme a los ojos esa tarde de julio, partir el mole conmigo, preguntarme por mi salud, y al mismo tiempo estar planeando robarme? ¿Y qué puedo hacer?, le pregunté a la señorita Fernanda. Tendría que hablar con su hija, don Ramiro. O si considera que hubo algún error, puede presentar una reclamación. Pero necesitaría pruebas de que no autorizó esas transferencias. Salí del banco como sonámbulo. Las calles de Puebla se veían diferentes, más grises, más frías. La gente pasaba a mi lado hablando, riendo, viviendo sus vidas normales, mientras yo caminaba con el corazón hecho pedazos. En mi casa, saqué los papeles que Maribel había dejado conmigo ese día. Copias para tus archivos, papá, me había dicho. Ahí estaban, con mi firma en cada página. Mi firma verdadera. Pero yo había firmado creyendo que era para proteger mi dinero, no para regalárselo a ella. Me senté en mi silla favorita, la de mimbre que Lucía había comprado en el tianguis, y por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por la traición, por la soledad, por darme cuenta de que la persona en quien más confiaba en el mundo me había convertido en un mendigo. Pero también lloré porque en el fondo de mi corazón, una parte de mí entendía por qué lo había hecho. Maribel y Eduardo nunca han tenido mucho dinero. Él trabaja como contador en una empresa pequeña, ella cuida a Valeria y hace trabajos de costura de vez en cuando. La colegiatura de la escuela privada de mi nieta debe costar una fortuna. Tal vez pensó que yo no necesitaba tanto dinero, que viviendo solo en esta casa vieja, 14,000 pesos al mes eran demasiado para mí. Tal vez pensó que me estaba haciendo un favor. Pero pensar eso dolía aún más, porque significaba que mi hija me veía como un viejo inútil que ya no podía manejar su propia vida. Significaba que había perdido no solo mi dinero, sino también su respeto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando por la ventana hacia las vías del tren que pasaban cerca de mi casa. Cada tanto pasaba un convoy, largo y pesado,
haciendo temblar un poco las paredes. Ese sonido siempre me había tranquilizado, me recordaba mis años de trabajo, cuando tenía un propósito claro cada mañana. Ahora no sabía qué iba a hacer. Sin la pensión no podía pagar mis medicinas para la presión, ni la comida, ni los servicios. Tendría que vender algo, tal vez pedir prestado. O peor aún, tendría que llamar a Maribel y pedirle que me regresara mi propio dinero. La idea me daba vergüenza. Pero era mi hija. Seguramente habría alguna explicación. Tal vez todo había sido un malentendido que podríamos arreglar hablando. Claro que entonces yo aún no sabía lo que realmente pensaba de mí. Aún no sabía que para ella, yo ya era solo una carga, un problema que resolver. Aún creía que el amor entre padre e hija era más fuerte que el dinero. Qué equivocado estaba. Al día siguiente decidí que tenía que hablar con Maribel cara a cara. Por teléfono estas cosas no se resuelven bien, y además, ella últimamente no me contestaba las llamadas. Siempre tenía alguna excusa, que estaba ocupada con Valeria, que Eduardo había llegado del trabajo, que se iba a dormir temprano. Saqué mis ahorros de emergencia, los pocos billetes que guardaba en una lata de café detrás de los frijoles. Alcanzaba justo para el boleto de autobús a Ciudad de México. No tenía dinero para hotel, pero pensé que tal vez Maribel me dejaría quedarme una noche en su casa mientras arreglábamos todo este malentendido. El autobús nocturno salía a las 10 de la noche desde la terminal de Puebla. Llegué una hora antes, cargando solo una bolsa pequeña con una muda de ropa y mis medicinas. La terminal estaba llena de gente, familias despidiéndose, vendedores gritando sus productos, niños llorando. Yo me senté en una de esas sillas de plástico incómodas, viendo pasar la vida, preguntándome cómo había llegado a esto. El viaje a México son 4 horas largas. Me tocó asiento junto a la ventana, al lado de una señora que venía cargando cajas de mole para vender en el Distrito Federal. Ella se durmió enseguida, pero yo no pude cerrar los ojos en todo el camino. Veía pasar los pueblos en la oscuridad, las luces amarillas de las casas donde familias normales cenaban juntas, se contaban cómo había estado su día, se daban las buenas noches sin mentiras entre ellos. Cuando amaneció ya estábamos entrando a la ciudad. Esos edificios enormes, ese tráfico que nunca para, ese aire pesado que te quema la garganta. Yo había nacido y crecido en Puebla, donde uno conoce a sus vecinos y puede caminar tranquilo por las calles. Esta ciudad siempre me había dado miedo, me hacía sentir pequeño e invisible. La casa de Maribel está en una colonia de clase media en el norte, casas todas iguales con jardincitos al frente y rejas de hierro. Llegué como a las 8 de la mañana, después de 2 camiones y un metro que me dejó mareado. Toqué el timbre con el corazón latiéndome fuerte, esperando ver la cara de sorpresa de mi hija, tal vez la sonrisa de Valeria corriendo a abrazarme. Pero quien abrió la puerta fue Eduardo. Mi yerno es un hombre delgado, siempre bien peinado, con esos lentes que usa la gente que trabaja en oficinas. Desde el día que conoció a Maribel, nunca me ha visto con buenos ojos. Creo que piensa que mi hija se casó por debajo de su clase social, que yo soy un indio ferrocarrilero que no sabe comportarse en sociedad. Cuando me vio ahí parado con mi bolsa de viaje y mi camisa arrugada del autobús, ni siquiera me saludó bien. Suegro, me dijo sin invitarme a pasar, ¿qué hace usted aquí? Buenos días, Eduardo. Vengo a hablar con Maribel. Es importante. Él se quedó ahí en el marco de la puerta, bloqueándome la entrada. Por encima de su hombro podía ver la sala de su casa, los muebles nuevos que habían comprado,
una televisión enorme colgada en la pared. También oía ruido de trastes en la cocina, seguramente Maribel preparando el desayuno. Mire, suegro, me dijo Eduardo bajando la voz, creo que es mejor que hablemos afuera. Cerró la puerta detrás de él y caminó hacia la banqueta. Yo lo seguí sin entender qué pasaba. ¿Por qué no me dejaba entrar a ver a mi propia hija? Usted ya no debería manejar dinero, me dijo de repente, sin siquiera preguntarme qué necesitaba. Es por su bien, a su edad se olvidan las cosas, se confunden los números. Maribel está haciendo lo correcto al ayudarlo con sus finanzas. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. ¿Ayudarme? ¿Llamaba ayuda a robarme mi pensión? Eduardo, le dije tratando de mantener la calma, yo no tengo problemas con mi dinero. Necesito que me regresen mi pensión. Él negó con la cabeza como si estuviera hablando con un niño caprichoso. Suegro, usted vive solo, no tiene grandes gastos. Nosotros tenemos la colegiatura de Valeria, la hipoteca de la casa, muchas responsabilidades. Es mejor que el dinero esté en buenas manos. Buenas manos, repetí sin poder creer lo que estaba oyendo. Eduardo, es mi dinero. Yo trabajé 40 años para ganármelo. Sí, bueno, dijo él mirando su reloj como si tuviera prisa, pero ya está decidido. Los papeles están firmados legalmente. No se preocupe, no le va a faltar nada esencial. ¿Nada esencial? Mis medicinas, mi comida, mi dignidad, ¿eso no era esencial? Quiero hablar con Maribel, le dije. Ella está ocupada preparando a Valeria para la escuela. Mejor regrese a Puebla, suegro. Si necesita algo urgente, puede llamar. Pero yo no me iba a rendir tan fácil. Era mi hija, tenía derecho a hablar con ella. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre varias veces. Maribel, grité. Soy tu papá. Necesito hablar contigo. Eduardo se puso nervioso y trató de alejarme de la puerta. Suegro, por favor, no haga escándalo. Los vecinos van a... Pero yo seguí tocando. Sabía que Maribel estaba ahí adentro, podía oler el café que estaba haciendo, escuchar sus pasos en la cocina. ¿Por qué no salía a verme? ¿Por qué mandaba a su marido a correrme como a un perro? Entonces oí su voz. Desde adentro de la casa, hablando con alguien. Tal vez con Valeria, o por teléfono. Me pegué más a la puerta para escuchar. Que se regrese a Puebla, decía mi hija. Su voz sonaba molesta, fastidiada. Con su pensión apenas cubro la colegiatura de Valeria. No puede venir aquí a reclamar como si fuéramos ladrones. Apenas cubro la colegiatura de Valeria. Esas palabras se me clavaron en el pecho como clavos oxidados. Mi pensión, mi dinero del que yo vivía, para ella era apenas suficiente para pagar una escuela. Y lo decía como si fuera natural, como si ese dinero hubiera sido siempre suyo. Además, siguió diciendo, a su edad ya no necesita tanto dinero. ¿Para qué? ¿Para morirse con los bolsillos llenos? Eduardo me estaba empujando suavemente hacia la calle, pero yo ya no podía moverme. Las piernas no me respondían. Mi propia hija, la niña que había sido mi orgullo, que llevaba mi apellido, estaba hablando de mí como si fuera un estorbo. Escuchó, suegro, me dijo Eduardo en voz baja. Es mejor así. Valeria necesita educación, tiene futuro por delante. Usted ya vivió su vida. Ya vivió su vida. Como si a los 74 años uno fuera un mueble viejo que hay que guardar en el trastero.
Me quedé ahí parado en la banqueta, cargando mi bolsita de viaje, sintiéndome más solo que nunca en mi vida. Ni cuando murió Lucía me había sentido tan abandonado. Porque ella se fue por enfermedad, por cosas que no podemos controlar. Pero esto era diferente. Esto era mi propia hija eligiendo rechazarme, eligiendo verme como una carga. Váyase a casa, suegro, me dijo Eduardo con esa sonrisa falsa que ponen los vendedores cuando quieren que te largues de su tienda. Si necesita algo, llame por teléfono. Llamar por teléfono. Para que me cuelguen, para que me digan que están ocupados, para que me traten como el pariente molesto que llama en mal momento. Me di la vuelta sin decir nada más. Caminé por esas calles que no conocía, buscando una parada de camión que me llevara a la terminal de autobuses. La gente pasaba corriendo a sus trabajos, nadie me veía, nadie se daba cuenta de que un viejo estaba caminando con el corazón roto. En la terminal tuve que esperar 3 horas para el siguiente autobús a Puebla. Me senté en esas mismas sillas incómodas, viendo a las familias despedirse, a los niños comiendo dulces, a las madres abrazando a sus hijos que se iban a trabajar lejos. Y pensé en todas las veces que yo había llevado a Maribel a esta misma terminal cuando era estudiante, cómo la abrazaba, cómo le daba dinero para sus gastos, cómo le decía que me hablara seguido. Ahora entendía que para ella, yo siempre había sido solo un proveedor. Alguien que daba dinero y cuidados, pero que no merecía respeto ni consideración a cambio. Cuando ya no tuve dinero que dar, dejé de ser útil. El viaje de regreso a Puebla se me hizo eterno. Esta vez no podía ni mirar por la ventana. Cerré los ojos y traté de dormir, pero cada vez que estaba por quedarme dormido, escuchaba otra vez la voz de Maribel, con su pensión apenas cubro la colegiatura de Valeria. Llegué a mi casa cuando ya estaba anocheciendo. La casita se veía más pequeña y más triste que nunca. Me senté en mi silla de mimbre y miré hacia las vías del tren. Pasó un convoy largo, cargando contenedores hacia el puerto. Yo había ayudado a mantener esas vías durante 40 años, había sudado bajo el sol arreglando los rieles para que los trenes pasaran seguros. 40 años de trabajo honesto. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, llegando a casa con las manos sucias y la espalda dolorida, pero con la satisfacción de haber hecho algo útil. 40 años ahorrando peso por peso, guardando dinero para el futuro, para cuando ya no pudiera trabajar. Y mi hija creía que todo eso valía apenas para pagar una colegiatura. Esa noche no cené nada. No tenía hambre, pero sobre todo, no tenía dinero para comprar comida. Me acosté temprano, pero me quedé despierto hasta muy tarde, escuchando los trenes pasar, recordando cuando Maribel era pequeña y se quedaba dormida en mis brazos mientras yo le contaba cuentos de los rieles que llevaban a lugares lejanos. Nunca pensé que esos rieles un día me traerían de vuelta solo, rechazado por la persona que más amaba en el mundo. Pero tampoco sabía que al día siguiente, cuando fuera a limpiar mis herramientas de trabajo como hacía cada mañana, iba a recordar algo que cambiaría todo. Algo que Maribel nunca se imaginó cuando decidió robarme mi pensión. Algo que estaba esperándome en el vagón 48. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre había hecho durante 40 años de trabajo. Mis manos buscaron automáticamente la ropa de trabajo que ya no necesitaba usar, pero la costumbre es más fuerte que la razón. Desayuné café negro y una tortilla fría, lo único que me quedaba en la casa. Después salí al patio trasero donde guardaba mis herramientas. Ahí estaban, ordenadas en su caja metálica como soldados en formación. Las llaves inglesas, los martillos, las limas, el aceite para engrasar.
todo manchado con el óxido honesto del trabajo duro. Empecé a limpiarlas una por una, como hacía cada sábado desde que me jubilé. Era mi manera de mantener viva la conexión con esos años de sudor y propósito. Mientras pasaba el trapo por una llave de tuercas, mi mente siguió dándole vueltas a lo que había pasado en Ciudad de México. Las palabras de Eduardo resonaban en mis oídos: a su edad ya no necesita tanto dinero. Y la voz de Maribel filtrada por la puerta: con su pensión apenas cubro la colegiatura de Valeria. Apenas. Como si 40 años de trabajo fueran apenas suficientes para algo. Fue entonces cuando mi mirada se dirigió hacia la esquina del patio, donde estaba el viejo baúl de herramientas que había pertenecido a mi padre. Y encima de él, la caja de madera que Lucía había dejado antes de morir. Una caja sencilla, hecha de pino, con una inscripción grabada a mano que decía: para cuando ya no esté. Durante 8 años, desde que perdí a mi esposa, esa caja había estado ahí sin que yo me atreviera a abrirla. Sabía que contenía las últimas cosas que Lucía quería que tuviera cuando ella ya no estuviera conmigo, pero el dolor había sido demasiado grande. Cada vez que la veía, el corazón se me encogía recordando sus últimos días en el hospital, cuando me tomó la mano y me dijo que había dejado algo importante para mí. Pero esta mañana, después de sentirme traicionado y abandonado por mi propia hija, necesitaba estar cerca de Lucía de alguna manera. Necesitaba recordar que hubo alguien en mi vida que me amó sin condiciones, que nunca me vio como una carga o como un problema que resolver. Dejé las herramientas y me acerqué a la caja. Mis manos temblaron un poco al levantarla. Era más liviana de lo que esperaba. La llevé adentro de la casa y la puse sobre la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Maribel había extendido esos papeles malditos que firmé sin leer. Respiré profundo antes de abrirla. Adentro había cosas sencillas pero llenas de amor: una foto nuestra del día de nuestra boda, una carta escrita con la letra temblorosa de sus últimos días, un rosario que había sido de su madre, y un objeto que no esperaba encontrar. Una llave. No era una llave común de casa. Era una llave pesada, de hierro forjado, con el número 48 grabado en el metal. La reconocí inmediatamente. Era la llave del vagón 48, uno de los carros de carga que había sido dado de baja del servicio hacía más de 20 años y que ahora estaba abandonado en los patios de maniobras del viejo depot. Pero ¿por qué Lucía tenía esa llave? ¿Y por qué la había guardado para después de su muerte? Abrí la carta con manos temblorosas. La letra de Lucía era débil, escrita obviamente durante sus últimos días, cuando ya le costaba trabajo sostener el lápiz. Mi querido Ramiro, decía la carta, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy contigo. Espero que hayas encontrado la fuerza para abrir esta caja cuando realmente la necesites. La llave que encontrarás aquí es para el vagón 48. Sé lo que guardas ahí, amor mío. Sé que durante todos estos años has estado preparándote para cuando llegue un día difícil. Siempre fuiste previsor, siempre pensando en el futuro, en proteger a nuestra familia. Ahora usa lo que guardaste con tanto cuidado. Tú te lo mereces más que nadie. Me quedé paralizado leyendo esas líneas. ¿Lucía sabía? ¿Había sabido siempre lo que yo guardaba en el vagón 48? La carta continuaba: nunca te lo dije porque sabía que te daba vergüenza, que creías que yo podría pensar que no confiabas en los bancos o que eras demasiado desconfiado. Pero yo te admiraba por eso. Mientras otros hombres gastaban su dinero en alcohol o en otras mujeres, tú siempre pensabas en nuestra seguridad. Cada peso que guardaste fue un acto de amor hacia nosotros.
No dejes que nadie te haga sentir mal por haber sido responsable. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Mi Lucía me había conocido mejor de lo que yo mismo me conocía. Ella había entendido por qué hacía lo que hacía, por qué durante tantos años había vivido de manera tan austera, guardando dinero que otros habrían gastado sin pensarlo dos veces. Cuando llegue el momento, terminaba la carta, usa ese dinero con orgullo. Te lo ganaste con honestidad y sacrificio. Y si alguien trata de hacerte sentir que no mereces lo que es tuyo, recuérdales cuántos años trabajaste bajo el sol y la lluvia para conseguirlo. Te amo, mi viejo ferrocarrilero. Cuídate mucho. Tu Lucía. Dobló la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi camisa, junto a mi corazón. Tomé la llave pesada en mis manos y por primera vez en muchos años, sonreí. Sonreí porque mi esposa me había demostrado su amor incluso después de la muerte, porque había entendido mis miedos y mis precauciones sin que yo nunca se lo explicara. Me puse mi sombrero viejo y salí de la casa rumbo al depó. Caminé por las calles de Puebla que conocía de memoria, saludando a los vecinos que me veían pasar. Doña Carmen, que vendía flores en la esquina, me preguntó cómo estaba. Don Felipe, que arreglaba bicicletas en su taller, me ofreció café. Eran personas sencillas que me respetaban, que no me veían como un estorbo o como alguien que había vivido demasiado. El viejo depó estaba a 20 minutos caminando desde mi casa. Era el lugar donde había trabajado durante la mayor parte de mi carrera, donde había aprendido todos los secretos de los trenes, donde había hecho amistades que duraron décadas. Ahora estaba parcialmente abandonado, con solo algunos empleados jóvenes que no me conocían. Las vías de maniobra se extendían hacia el horizonte como cicatrices de metal sobre la tierra seca. Había docenas de vagones abandonados, algunos completamente oxidados, otros apenas dañados pero dados de baja por cambios en las regulaciones de transporte. El vagón 48 estaba al final de una vía muerta, alejado de los demás, medio oculto detrás de unas hierbas altas que habían crecido durante años sin que nadie las cortara. Mientras caminaba hacia él, los recuerdos empezaron a regresar como una película en cámara lenta. Recordé el día que decidí comenzar mi plan secreto. Tenía 35 años, Maribel acababa de cumplir 15, y Lucía me había dicho que estaba preocupada por nuestro futuro. Los precios subían cada año, los gastos de la escuela de Maribel aumentaban, y mi salario de ferrocarrilero apenas alcanzaba para cubrir todo. ¿Qué va a pasar cuando te jubiles, Ramiro?, me había preguntado Lucía una noche mientras cenábamos. La pensión del ferrocarril no va a ser suficiente. Esa pregunta se me quedó grabada en la mente. Empecé a investigar sobre inversiones, sobre maneras de ahorrar dinero de forma segura. Pero en esos tiempos, los bancos no pagaban buenos intereses, y yo no entendía nada de negocios complicados. Lo que sí entendía eran los trenes, las vías, los lugares donde nadie más se metía. El vagón 48 había sido mi proyecto especial. Era un carro de carga que se había dañado en un accidente menor, nada serio, pero lo suficiente para que la empresa decidiera retirarlo del servicio. En lugar de enviarlo al desguace inmediatamente, lo dejaron en las vías muertas mientras decidían qué hacer con él. Yo era supervisor de mantenimiento en esa época, así que tenía acceso a todas las áreas del depó. Durante mis rondas de inspección, comencé a estudiar ese vagón abandonado. Me di cuenta de que tenía un espacio perfecto bajo el piso, entre las vigas de soporte, donde se podía construir un compartimiento secreto. Trabajé en él durante los fines de semana, cuando no había nadie más en el depó.
Soldé una caja metálica entre las vigas, la impermeabilicé completamente y construí un sistema de acceso que solo yo conocía. Desde afuera, el vagón se veía como cualquier otro carro abandonado. Pero por dentro, tenía mi propio banco personal. Y así comenzó mi rutina secreta. Cada mes, después de pagar todos los gastos de la casa, tomaba una parte de mi salario y la convertía en certificados bancarios o cheques de banco que podía guardar de forma segura. No era mucho al principio, tal vez 500 pesos por mes. Pero con los años, especialmente cuando empecé a recibir bonificaciones por antigüedad y por trabajo sin accidentes, las cantidades fueron creciendo. Lucía sabía que yo era cuidadoso con el dinero, pero nunca le dije exactamente cuánto estaba guardando ni dónde. No porque desconfiara de ella, sino porque quería que fuera una sorpresa. Quería poder llegar un día y decirle, mira, amor, no tenemos que preocuparnos por la vejez. Tenemos suficiente dinero guardado para vivir con dignidad. Pero Lucía se enfermó antes de que yo pudiera darle esa sorpresa. Y cuando murió, perdí las ganas de usar ese dinero para cualquier cosa. ¿Para qué lo quería si no la tenía a ella para disfrutarlo conmigo? Ahora, mientras me acercaba al vagón oxidado, entendí por qué ella me había dejado esa llave. Era su manera de decirme que había llegado el momento de usar lo que había guardado con tanto sacrificio. Era su permiso para defenderme de quienes querían aprovecharse de mí. El vagón 48 se veía exactamente como lo había dejado la última vez que vine, hace 3 años. Cubierto de óxido, con hierbas creciendo alrededor de las ruedas, las ventanas sucias y rotas. Cualquier persona que lo viera pensaría que era basura esperando a ser llevada al desguace. Pero yo sabía la verdad. Introduje la llave pesada en la cerradura que había instalado discretamente en la puerta lateral del vagón. La cerradura estaba oxidada, pero después de un poco de esfuerzo, se dio con un clic metálico que me trajo recuerdos de todos esos fines de semana secretos. Abrí la puerta y entré al vagón. El aire olía a metal viejo y humedad, pero todo estaba como lo había dejado. Me dirigí hacia la esquina donde sabía que estaba el acceso a mi escondite. Moví una plancha de metal que parecía ser parte del piso original, y ahí estaba mi caja secreta. La caja de seguridad que había soldado yo mismo hacía tantos años. Aún tenía la cinta impermeable intacta, las soldaduras firmes. La abrí con manos que temblaban de emoción y nerviosismo. Y ahí estaba. Mi tesoro secreto. Años y años de sacrificio convertidos en papeles que valían una fortuna. Certificados de depósito a término fijo. Bonos del gobierno federal. Cheques de caja. Pagarés bancarios. Todo perfectamente organizado en folders de plástico, etiquetados por año y por banco emisor. 40 años de trabajo honesto convertidos en riqueza real. Hice cálculos mentales rápidos mientras revisaba los documentos. Los certificados más antiguos ya habían vencido y debían valer mucho más con los intereses acumulados. Los bonos gubernamentales se habían revalorizado enormemente. Los cheques de caja mantenían su valor completo. En total, calculé que tenía cerca de 10 millones de pesos. 10 millones. Mi hija pensaba que había robado todo mi dinero quitándome una pensión de 14,000 pesos mensuales. No sabía que esa pensión era apenas una pequeña fracción de lo que yo realmente tenía. Me senté en el piso del vagón, rodeado de esos papeles que representaban 4 décadas de mi vida, y por primera vez desde que descubrí la traición de Maribel, me reí. Me reí porque la situación era tan absurda que parecía chiste.
Recordé todos esos años trabajando dobles turnos para ganar dinero extra. Los domingos que pasé arreglando vías en lugar de descansar en casa. Las veces que Lucía me pidió que compráramos algún mueble nuevo o que fuéramos de vacaciones, y yo le decía que mejor esperáramos un poco más. Todas esas pequeñas privaciones, todas esas horas extra de trabajo, tenían un propósito. Recordé cuando vendí el terreno que me había dado el sindicato de ferrocarrileros como bonificación por 25 años de servicio. Era un pedazo de tierra pequeño en las afueras de Puebla, nada especial, pero lo vendí y usé ese dinero para comprar más certificados bancarios. Lucía nunca me preguntó qué había hecho con el dinero de esa venta, pero ahora sabía que ella lo había sabido todo el tiempo. Recordé las navidades en que otros compañeros de trabajo se gastaban sus bonificaciones en fiestas y regalos caros, mientras yo convertía todo ese dinero extra en inversiones a largo plazo. Mis vecinos probablemente pensaban que era tacaño o que no sabía disfrutar la vida. Pero yo estaba pensando en el futuro, en el día en que ya no pudiera trabajar. Pensé en mi jefe, el ingeniero Villalobos, que me felicitó cuando cumplí 30 años sin un solo accidente grave en mi área de trabajo. Gutiérrez, me había dicho, usted es de los pocos trabajadores en los que uno puede confiar completamente. El bono por esa felicitación también había terminado en mi escondite secreto. Cada peso de esos 10 millones había sido ganado honestamente. Con sudor, con responsabilidad, con sacrificio. Nunca había robado nada, nunca había engañado a nadie, nunca había tomado dinero que no me correspondiera. Y ahora mi propia hija, la persona para quien yo había guardado todo ese dinero, me había robado mi pensión pensando que me estaba dejando en la miseria. Guardé cuidadosamente todos los documentos de vuelta en su caja de seguridad. Tenía mucho que pensar y mucho que planear. Porque esto ya no era solo sobre recuperar mi pensión. Esto era sobre dignidad. Esto era sobre demostrarle a Maribel que había subestimado completamente a su padre. Cerré el vagón con cuidado y emprendí el camino de regreso a casa. Pero esta vez caminé diferente. Caminé con la espalda más derecha, con los hombros hacia atrás, con la seguridad de un hombre que sabe exactamente lo que vale y lo que tiene. Esta vez, cuando pasé junto a doña Carmen y don Felipe, no solo les devolví el saludo. Les sonreí con una confianza que no había sentido en años. Porque ahora sabía que la historia entre Maribel y yo aún no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Esa tarde, después de regresar del vagón 48, me senté en mi silla de mimbre con una claridad mental que no había tenido en años. Ya no era el viejo confundido que había salido de esa casa 2 días atrás. Ahora sabía exactamente quién era y lo que tenía que hacer. Pero también sabía que no podía hacerlo solo. A los 74 años, mis conocimientos sobre leyes eran limitados. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién buscar. Lisandro Moreno había sido mi compañero de trabajo durante más de 20 años en el ferrocarril. Habíamos empezado juntos como ayudantes de vía, habíamos compartido miles de desayunos bajo el sol del mediodía, habíamos celebrado ascensos y llorado accidentes. Pero Lisandro siempre había sido diferente al resto de nosotros. Mientras otros ferrocarrileros gastábamos nuestro tiempo libre en cantinas o jugando dominó, él se iba a su casa a estudiar. Cuando cumplió 50 años, Lisandro tomó una decisión que todos pensamos que era una locura. Renunció al ferrocarril para estudiar Derecho en la Universidad Nocturna. Ramiro, me había dicho el día que se despidió, ya tengo 20 años limpiando rieles. Quiero pasar los próximos 20 defendiendo a gente como nosotros. Le tomó 8 años graduarse,
estudiando de noche mientras trabajaba como guardia en una fábrica durante el día. Pero lo logró. Se recibió de abogado a los 58 años, abrió un despacho pequeño en el centro de Puebla y se especializó en ayudar a trabajadores, pensionados, gente sencilla que necesitaba justicia pero no tenía dinero para pagarla. No nos habíamos visto en más de un año, pero sabía dónde encontrarlo. Su oficina estaba en un edificio viejo cerca del Zócalo, en el segundo piso arriba de una panadería. El letrero de la entrada decía, Licenciado Lisandro Moreno, Derecho Laboral y Civil, se habla el idioma del trabajador. Al día siguiente me puse mi mejor camisa, la azul de rayas que Lucía me había regalado, y caminé hasta el centro. La panadería de abajo olía a conchas recién horneadas y pan dulce. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, recordando cuántas veces Lisandro me había contado sus planes de convertirse en abogado mientras nosotros comíamos tacos en algún puesto cerca de las vías. La puerta de su oficina estaba abierta. Adentro vi a mi viejo amigo sentado detrás de un escritorio de madera, revisando unos papeles con unos lentes que no tenía cuando trabajábamos juntos. Había engordado un poco, su pelo estaba completamente gris, pero seguía siendo el mismo Lisandro de siempre. Ramiro Gutiérrez, gritó cuando me vio en la puerta. Se levantó de su silla y me abrazó como en los viejos tiempos. ¡Qué sorpresa tan grande! ¿Cómo has estado, hermano? Le conté todo. Desde el principio hasta el final. Le expliqué sobre la visita de Maribel, sobre los papeles que firmé sin leer, sobre mi viaje a Ciudad de México, sobre la humillación de ser corrido de la casa de mi propia hija. Le hablé de las palabras de Eduardo y de la voz de Maribel filtrándose por la puerta. Lisandro me escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno amarillo. De vez en cuando negaba con la cabeza o soltaba alguna expresión de disgusto. Cuando terminé mi relato, se quitó los lentes y los limpió lentamente, como hacía cuando estábamos en el trabajo y tenía que tomar una decisión importante. Ramiro, me dijo finalmente, esto no es solo robo. Esto es fraude calificado. Falsificación de documentos. Abuso de confianza. Tu hija cometió varios delitos graves. ¿Pero se puede hacer algo?, le pregunté. Ya pasaron 3 meses. Los papeles tienen mi firma. Pero tu firma fue obtenida con engaño, me explicó Lisandro. Tú creías que estabas firmando una cosa, pero en realidad estabas firmando otra completamente diferente. Eso se llama dolo, y anula cualquier contrato. Me explicó que necesitaríamos hacer una pericial de escritura, un estudio técnico que demostrara que aunque la firma fuera mía, yo la había puesto sin saber realmente lo que estaba firmando. También necesitaríamos testigos que pudieran confirmar mi estado mental normal, que declararan que yo no era un anciano senil que necesitara que otros manejaran sus finanzas. ¿Y cuánto va a costar todo esto?, le pregunté, pensando en los pocos pesos que me quedaban. Lisandro se rió y me puso la mano en el hombro. Ramiro, ¿te acuerdas cuando te rompiste la mano en aquel accidente hace 15 años? ¿Te acuerdas quién te llevó al hospital y se quedó contigo toda la noche mientras esperábamos que llegara Lucía? Me acordaba perfectamente. Lisandro había abandonado su turno para acompañarme, había perdido medio día de salario por estar conmigo en el hospital. Cuando quise pagarle por su tiempo perdido, me había dicho que los amigos no se cobran favores entre ellos. Esto es lo mismo, me dijo ahora. Vamos a recuperar tu dinero, y después me invitas a comer barbacoa como en los viejos tiempos. Empezamos a trabajar inmediatamente.
Lisandro me explicó que el primer paso era presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público por los delitos de fraude y falsificación. Después demandaríamos civilmente la devolución del dinero y daños morales. Pero Ramiro, me dijo cuando estábamos llenando los formularios, antes de hacer esto, necesito preguntarte una cosa. ¿Realmente quieres procesar penalmente a tu hija? Porque si seguimos adelante con la denuncia, ella puede ir a la cárcel. La pregunta me dolió en el pecho. Por más traicionado que me sintiera, Maribel seguía siendo mi hija. Era la niña que había cargado en mis hombros para que viera pasar los trenes, a quien había enseñado a andar en bicicleta, quien había sido mi orgullo cuando se graduó de la preparatoria. ¿Hay otra manera de recuperar mi dinero sin meterla a la cárcel?, le pregunté. Sí, me explicó Lisandro. Podemos usar la amenaza del proceso penal para presionarla a devolver el dinero voluntariamente. Si ella regresa todo lo que te robó y cancela esa transferencia, podemos no proceder con los cargos criminales. Eso sonaba mejor. Yo quería justicia, no venganza. Quería recuperar mi dignidad y mi dinero, pero no necesariamente destruir a Maribel. Mientras Lisandro redactaba los documentos legales, yo saqué de mi cartera las copias de los papeles que había firmado. Los estudiamos línea por línea, y efectivamente, el lenguaje legal estaba diseñado para confundir. Lo que parecía ser un simple poder para trámites bancarios en realidad era una autorización completa para transferir todos mis ingresos a otra cuenta. Esto es un trabajo profesional, me dijo Lisandro examinando los documentos. Alguien con conocimiento legal redactó estos papeles específicamente para engañarte. Pensé en Eduardo, mi yerno contador, que siempre había sido tan seguro de sí mismo cuando hablaba de dinero y números. Probablemente él había sido el cerebro detrás de todo este plan. La pericial de escritura tomó una semana. Un experto calígrafo examinó mi firma en los documentos fraudulentos y la comparó con firmas mías en otros papeles oficiales. El resultado confirmó lo que nosotros ya sabíamos, aunque la firma era auténtica, las condiciones bajo las cuales fue puesta indicaban claramente que yo no había comprendido completamente lo que estaba firmando. La presión del trazo es irregular, nos explicó el perito. Es consistente con alguien que firma sin leer cuidadosamente, o bajo presión emocional. También hay indicios de que el señor firmó en una superficie inestable, probablemente de pie o con prisa. Recordé exactamente cómo había sido. Maribel había puesto los papeles sobre la mesa de la cocina, pero había prisa porque ella tenía que regresar a México ese mismo día. Yo había firmado de pie, sin mis anteojos, confiando completamente en lo que ella me decía que eran los documentos. Mientras progresaba el caso legal, decidí que había llegado el momento de tomar otra decisión importante. Una decisión que me había estado rondando la cabeza desde que descubrí mi tesoro en el vagón 48. Le pedí a Lisandro que redactara un nuevo testamento. Quiero dejar todo a Valeria, le dije. Toda mi herencia. Los 10 millones, la casa, todo. Lisandro casi se atraganta con el café que estaba tomando. ¿Dijiste 10 millones? Ramiro, ¿de qué diablos estás hablando? Entonces le conté sobre el vagón, sobre los años de ahorro secreto, sobre la caja de seguridad que había construido con mis propias manos. Le expliqué cómo había guardado dinero durante 40 años, peso por peso, sacrificio por sacrificio. Santo Dios, murmuró Lisandro cuando terminé de explicarle. Ramiro, eres rico. Rico de verdad. Era rico, le corregí. Porque pensaba dejarle todo a Maribel cuando muriera. Pero ya no.
Le expliqué mi plan. Todo el dinero, todas mis propiedades, todo lo que había acumulado durante mi vida, se pondría en un fideicomiso para Valeria. Ella no podría tocarlo hasta cumplir 25 años, y mientras tanto, los intereses se usarían para pagar sus estudios y sus gastos básicos. Maribel no recibiría ni un peso. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó Lisandro. Es una decisión muy drástica. Completamente seguro, le respondí. Maribel ya demostró que no le importo como padre. Solo le importo como fuente de dinero. Pero Valeria es diferente. Y era verdad. Mi nieta Valeria me llamaba cada domingo sin falta desde hacía 3 años. Siempre tenía tiempo para platicar conmigo, para contarme sobre su escuela, sus amigas, sus planes. Me preguntaba por mi salud, me contaba chistes que aprendía en la escuela, me pedía que le contara historias de cuando trabajaba en el tren. Abuelo, me había dicho en nuestra última llamada, cuando termine la preparatoria quiero ir a visitarte a Puebla. Quiero conocer las vías donde trabajaste, quiero que me enseñes cómo funcionan los trenes. Esas llamadas dominicales se habían convertido en lo más importante de mi semana. Esperaba cada domingo con ansias, preparaba historias nuevas para contarle, pensaba en preguntas que hacerle sobre su vida. Lo más hermoso era que Valeria no sabía nada del conflicto entre su madre y yo. En sus llamadas nunca mencionaba dinero, problemas familiares o tensiones. Para ella, yo seguía siendo simplemente su abuelo que la quería y que siempre tenía tiempo para escucharla. Maribel no le ha dicho nada sobre lo que pasó, le expliqué a Lisandro. Valeria no sabe que su madre me robó la pensión. Probablemente piensa que ese dinero para su colegiatura viene del trabajo de Eduardo. Era irónico y doloroso a la vez. Mi nieta estaba estudiando en una escuela cara gracias a mi dinero robado, pero ella no lo sabía. En su mente, sus padres eran los que se sacrificaban para darle buena educación. Lisandro redactó el testamento con mucho cuidado. Era un documento complejo porque involucraba una suma muy grande de dinero y porque tenía que proteger los intereses de una menor de edad. Establecía que Valeria recibiría todo cuando cumpliera 25 años, pero que mientras tanto, un administrador profesional manejaría el dinero para pagar sus estudios universitarios y sus necesidades básicas. ¿Y quién va a ser el administrador?, me preguntó Lisandro. Tú, le respondí sin dudar. Eres la única persona en quien confío completamente. Lisandro aceptó, aunque me advirtió que era una responsabilidad enorme. Tendría que invertir el dinero sabiamente, asegurarse de que creciera con los años, y tomar decisiones sobre los gastos de Valeria hasta que ella tuviera edad suficiente para manejar su herencia. El testamento también incluía una cláusula especial que había sido mi idea. Valeria no sabría sobre la herencia hasta cumplir los 18 años. Hasta entonces, simplemente recibiría el apoyo necesario para sus estudios, pero pensaría que venía de una beca o de alguna otra fuente. Quería que creciera sin la presión de saber que era millonaria, sin que eso cambiara su personalidad o sus valores. Cuando tenga 18, le dije a Lisandro, le entregas una carta que voy a escribir explicándole todo. Sobre mi trabajo en el ferrocarril, sobre cómo ahorré ese dinero, sobre por qué se lo dejo a ella y no a su madre. Quiero que entienda que el dinero viene del trabajo honesto, no de la suerte o de negocios sucios. Durante las siguientes semanas, mientras Lisandro preparaba todos los documentos legales, yo me dediqué a escribir esa carta para Valeria. Era difícil encontrar las palabras correctas para explicarle a una niña que se iba a convertir en mujer porque su abuelo había tomado una decisión tan drástica contra su propia hija. Mi querida Valeria,
empezaba la carta, si estás leyendo esto es porque ya tienes 18 años y porque yo probablemente ya no estoy contigo. Quiero contarte una historia sobre trenes, sobre trabajo, sobre familia, y sobre por qué a veces las personas que más amamos son las que más nos decepcionan. Le conté toda la historia. Mi carrera en el ferrocarril, mis años de ahorro, el amor que sentía por su abuela Lucía, los planes que teníamos para nuestra vejez. Le expliqué cómo su madre había traicionado mi confianza, pero también le pedí que no la odiara por eso. Tu madre no es una mala persona, escribí. Es una mujer que se asustó por el dinero, que pensó que tenía derecho a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Pero tú eres diferente. En nuestras llamadas dominicales siempre me has tratado con respeto, con cariño genuino. Nunca me has pedido dinero ni favores. Solo me has dado tu tiempo y tu amor. La carta me tomó varias semanas escribir. Quería que fuera perfecta, que explicara no solo lo que había pasado, sino también lo que esperaba de ella cuando recibiera esa herencia. Este dinero viene de 40 años de levantarme antes del amanecer, le escribí. De trabajar bajo el sol y la lluvia, de sacrificar comodidades para ahorrar cada peso posible. Lo guardé pensando en el futuro, en darle seguridad a mi familia. Ahora es tuyo, pero quiero que sepas que con ese dinero también viene la responsabilidad de usarlo sabiamente. Le pedí que usara parte del dinero para ayudar a otros, que no se olvidara de dónde venía, que recordara siempre que la riqueza real no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a las personas que amas. Cada domingo, cuando Valeria me llamaba, yo escuchaba su voz alegre contándome sobre sus clases, sus amigas, sus planes para el futuro, y pensaba en cómo se sentiría cuando supiera la verdad sobre su familia. Esperaba que fuera lo suficientemente madura para entender por qué había tomado estas decisiones. Abuelo, me dijo en una de esas llamadas, mi maestra de historia dice que los ferrocarrileros como tú fueron los que construyeron México moderno. Dice que sin personas como tú, el país no habría progresado. Bueno, mija, le respondí, nosotros solo hacíamos nuestro trabajo. Pero es bonito saber que alguien lo aprecia. Yo lo aprecio, abuelo. Y cuando sea grande, quiero hacer algo importante como lo que tú hiciste. Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Valeria entendía el valor del trabajo, del esfuerzo, de construir algo importante con las propias manos. Ella sabría qué hacer con la herencia cuando llegara el momento. Mientras tanto, Lisandro había terminado de preparar todos los documentos para el caso contra Maribel. La denuncia estaba lista, las pruebas estaban organizadas, los peritos habían completado sus estudios. ¿Estás listo para el siguiente paso?, me preguntó un viernes por la tarde en su oficina. Estoy listo, le respondí. Es hora de que mi hija aprenda que su padre no es el viejo tonto que ella piensa que soy. Porque lo que Maribel no sabía era que había despertado a un gigante dormido. Había robado 14,000 pesos pensando que me estaba dejando en la miseria, sin saber que en realidad me había dado la motivación para reclamar 10 millones de pesos que ella nunca sospechó que existían. Era hora de que toda la verdad saliera a la luz. El día del juicio llegó un martes de febrero. Me levanté más temprano de lo usual, me bañé con cuidado, me puse mi mejor traje, el azul marino que había usado para el funeral de Lucía. Me peiné con gomina como hacía en los días importantes cuando trabajaba en el ferrocarril. Quería verme digno, respetable, como el hombre que había sido durante 40 años de trabajo honesto. Lisandro pasó por mí a las 7 de la mañana. Llevaba una carpeta gruesa con todos nuestros documentos, las pruebas, los peritajes.
Durante el camino al juzgado me explicó una vez más cómo iba a ser el proceso. Ramiro, me dijo mientras manejaba por las calles de Puebla que se llenaban de trabajadores yendo a sus empleos, Maribel va a llegar pensando que esto es solo sobre los 14,000 pesos de tu pensión. No tiene idea de lo que realmente está en juego aquí. Tenía razón. En la citación judicial que le habían enviado a Ciudad de México, solo se mencionaba la demanda por fraude relacionado con la transferencia de mi pensión. No decía nada sobre testamentos ni herencias. Esa iba a ser nuestra sorpresa final. El juzgado familiar de Puebla estaba en un edificio colonial en el centro histórico, con paredes gruesas y techos altos que hacían eco cuando caminabas por los pasillos. Llegamos temprano y nos sentamos en una de esas bancas de madera dura donde esperan las familias que vienen a resolver sus problemas legales. Vi llegar a otras personas con sus abogados, parejas que se divorciaban, padres peleando por la custodia de sus hijos, hermanos disputándose herencias. Todos con caras tensas, todos cargando el peso de conflictos familiares que habían llegado hasta los tribunales. A las 9 en punto vi entrar a Maribel y Eduardo. Ella llevaba un vestido negro que la hacía ver mayor, más seria. Eduardo traía un traje gris y su portafolio de cuero, como si fuera a una junta de trabajo. Los dos caminaban con esa seguridad de personas que creen tener todo bajo control. Maribel me vio sentado en la banca y por un momento nuestros ojos se encontraron. Esperaba ver culpa en su mirada, remordimiento, tal vez tristeza por lo que había hecho. Pero lo que vi fue molestia. Estaba molesta porque su padre la había obligado a venir hasta Puebla para resolver lo que ella consideraba un problema menor. Eduardo ni siquiera me volteó a ver. Se dirigió directamente a hablar con su abogado, un hombre joven de Ciudad de México que obviamente no conocía nada sobre la vida en Puebla, sobre ferrocarriles, o sobre lo que significa trabajar 40 años con las manos. Buenos días, papá, me dijo Maribel acercándose a donde estaba sentado. Su voz sonaba forzada, como cuando los adultos les hablan a los niños que se han portado mal. Espero que podamos resolver esto rápido y regresar cada quien a su vida normal. Buenos días, mija, le respondí sin levantarme de mi asiento. Sí, espero que esto se resuelva de una vez por todas. Ella no captó el doble sentido de mis palabras. Pensaba que me estaba rindiendo, que había aceptado que las cosas fueran como ella había decidido que debían ser. Nos llamaron a la sala del juzgado a las 10 de la mañana. Era un salón formal con banderas mexicanas, retratos de héroes nacionales y un escritorio alto donde se sentó la jueza. La licenciada Hernández era una mujer de unos 50 años, seria pero justa, que escuchaba cada caso con atención real. Señor Gutiérrez, me dijo la jueza después de revisar los documentos iniciales, explíqueme en sus propias palabras qué es lo que está demandando aquí. Me puse de pie como me había enseñado Lisandro. Hablé con voz clara, sin temblar, contando exactamente lo que había pasado. La visita de Maribel, los papeles que me hizo firmar, el engaño sobre lo que realmente eran esos documentos, mi descubrimiento en el banco 3 meses después. Su señoría, dije mirando directamente a la jueza, yo firmé esos papeles confiando en mi hija. Ella me dijo que eran para modernizar mi cuenta bancaria, para hacer más fáciles los trámites. Nunca me explicó que estaba firmando una autorización para que se llevara mi pensión completa cada mes. La jueza escuchó sin interrumpir. Después le pidió a Maribel que diera su versión de los hechos. Mi hija se levantó con esa confianza que siempre había tenido desde niña cuando creía que podía convencer a cualquiera de lo que ella quería. Explicó que había actuado por mi bien,
que a mi edad era peligroso que manejara dinero sin supervisión, que ella y Eduardo habían tomado la responsabilidad de administrar mi pensión para asegurar que tuviera todo lo que necesitaba. Su señoría, dijo Maribel con voz firme, mi padre vive solo, a veces se confunde, olvida tomar sus medicinas. Nosotros solo queríamos protegerlo de posibles estafas o malas decisiones financieras. Todo el dinero se ha usado para gastos familiares legítimos, incluyendo la educación de mi hija, que es su nieta. Era mentira y ella lo sabía. Pero lo dijo con tanta seguridad que por un momento pensé que tal vez la jueza le iba a creer. Después de todo, es fácil pensar que un viejo de 74 años necesita que otros tomen decisiones por él. Entonces Lisandro presentó nuestras pruebas. Primero, el peritaje caligráfico que demostraba las condiciones irregulares bajo las cuales yo había firmado. El perito explicó técnicamente que aunque la firma era mía, había evidencia clara de que no había leído cuidadosamente lo que estaba firmando. Después, Lisandro llamó a 3 testigos que conocían mi estado mental. Don Felipe, mi vecino que arreglaba bicicletas, declaró que yo manejaba perfectamente mis asuntos diarios, que siempre pagaba mis cuentas a tiempo, que nunca había mostrado signos de confusión o demencia. Doña Carmen, que vendía flores en la esquina, dijo lo mismo. El doctor Morales, mi médico de años, presentó un reporte médico confirmando que yo no tenía ningún problema de salud mental que afectara mi capacidad de tomar decisiones. Su señoría, dijo Lisandro dirigiéndose a la jueza, mi cliente no es un anciano senil que necesite tutela. Es un hombre mayor pero perfectamente capaz, que fue engañado por su propia hija usando su confianza paternal contra él. Vi cómo la cara de Maribel empezaba a cambiar. Ya no se veía tan segura. Su abogado susurraba cosas en su oído, probablemente explicándole que las cosas no estaban saliendo como habían planeado. Entonces llegó el momento que yo había estado esperando durante meses. El momento de la verdad total. Su señoría, dijo Lisandro, hay un elemento adicional en este caso que la parte demandada no conoce. Mi cliente ha decidido modificar su testamento como resultado directo de esta traición familiar. El abogado de Maribel se objetó inmediatamente, diciendo que cuestiones testamentarias no tenían nada que ver con la demanda de fraude. Pero la jueza le explicó que en casos familiares, especialmente cuando había acusaciones de abuso hacia adultos mayores, era relevante conocer todas las circunstancias. Proceda, licenciado Moreno, dijo la jueza. Lisandro abrió su portafolio y sacó el Nuevo Testamento. También sacó los documentos que habíamos traído del vagón 48. Certificados bancarios, bonos del gobierno, cheques de caja. Los puso sobre la mesa uno por uno mientras explicaba lo que representaban. Su señoría, dijo Lisandro con voz solemne, el señor Ramiro Gutiérrez no es el pensionado pobre que su hija creía que había robado. Durante 40 años de trabajo en los ferrocarriles, mi cliente ahorró de manera sistemática y responsable. Los documentos que presento ante este tribunal demuestran que el señor Gutiérrez posee activos por aproximadamente 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Maribel se quedó paralizada en su silla. Eduardo dejó caer su pluma al piso. Su abogado pidió un receso para revisar los documentos, pero la jueza le dijo que podía examinarlos ahí mismo mientras continuaba la audiencia. Debido al fraude cometido por la señora Maribel Gutiérrez, continuó Lisandro, mi cliente ha decidido modificar completamente su testamento.
Los 10 millones de pesos, más su propiedad inmobiliaria, serán heredados en su totalidad por su nieta Valeria Morales Gutiérrez, quien recibirá todo en un fideicomiso cuando cumpla 25 años. La bomba había explotado. Maribel estaba blanca como papel. Eduardo se había puesto de pie y trataba de leer por encima del hombro de su abogado los documentos que Lisandro había presentado. ¿Es esto real?, susurró Maribel, más para sí misma que para alguien en particular. Completamente real y legal, respondió la jueza después de revisar los certificados. Estos documentos están en orden y representan efectivamente una suma considerable de dinero. Entonces vi cómo se derrumbaba el mundo de Maribel. No era solo que había perdido una herencia que nunca supo que existía. Era que se daba cuenta de que había robado 14,000 pesos de un hombre que tenía 10 millones. Era que había humillado y rechazado a su padre pensando que era un viejo pobre, cuando en realidad era más rico que ella y Eduardo juntos. Papá, me dijo volteándose hacia mí con lágrimas en los ojos, yo no sabía, nunca me dijiste qué tenías. Nunca me preguntaste, le respondí con tranquilidad. En 40 años de ser tu padre, nunca te interesó saber cómo estaba realmente, qué había hecho con mi vida, qué planes tenía para el futuro. Solo te interesé cuando pensaste que podías quitarme mi dinero. Eduardo se acercó a nuestra mesa con cara desesperada. Ahora entendía las implicaciones financieras de lo que había pasado. Sin mi pensión robada, ellos no podían pagar la hipoteca de su casa, la colegiatura de Valeria, sus gastos de clase media alta. Suegro, me dijo Eduardo con una voz que ya no sonaba altiva como en Ciudad de México, podemos arreglar esto. Podemos devolver todo el dinero, cancelar la transferencia, como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado, repetí sus palabras lentamente. Eduardo, hace 3 meses me corriste de tu casa como a un perro. Me dijiste que a mi edad ya había vivido mi vida. ¿Ahora quieres que actúe como si nada hubiera pasado? La jueza observaba todo este intercambio familiar con la expresión de alguien que había visto muchos casos similares pero nunca uno con estas cantidades de dinero involucradas. Su señoría, dijo el abogado de Maribel, claramente improvisando porque nada de esto estaba en sus planes, mi clienta está dispuesta a devolver inmediatamente todos los fondos transferidos y a cancelar la autorización bancaria. También está dispuesta a pagar daños morales razonables. ¿Daños morales razonables?, preguntó Lisandro levantando la voz. ¿Le parece razonable que una hija robe a su padre y después lo humille diciéndole que ya no necesita dinero porque ya vivió su vida? Entonces la jueza tomó control de la situación. Declaró que efectivamente había habido fraude, que la transferencia de mi pensión había sido obtenida mediante engaño y que debía ser cancelada inmediatamente. También ordenó que Maribel me pagara los 3 meses de pensión que ya se había gastado, más intereses y costos legales. Pero lo más importante era que validó mi nuevo testamento. Declaró que yo tenía plena capacidad mental para tomar decisiones sobre mi patrimonio, y que el testamento que favorecía a Valeria era completamente legal y válido. Sin embargo, añadió la jueza, no procederé con cargos penales contra la señora Maribel Gutiérrez, considerando que es la primera vez que enfrenta acusaciones de este tipo y que está dispuesta a reparar el daño económico. Era exactamente lo que yo había querido. Justicia, pero no venganza. Recuperar mi dignidad sin destruir completamente a mi hija. Cuando salimos del juzgado, Maribel me alcanzó en las escaleras del edificio. Lloraba de una manera que no la había visto llorar desde que era niña. Papá, me dijo entre sollozos, perdóname. No sabía que tenías tanto dinero guardado.
Pensé que la pensión era todo lo que tenías. Eduardo y yo estamos muy presionados económicamente, la escuela de Valeria cuesta mucho, la casa. Lo sé, mija, le dije poniendo mi mano en su hombro. Yo te perdono. Pero el dinero no es para quien roba firmas. Es para quien hace llamadas los domingos. Esas palabras la golpearon como si le hubiera dado una bofetada. Porque ambos sabíamos que era verdad. Valeria me llamaba cada domingo sin falta, mientras que Maribel apenas me hablaba una vez al mes, y siempre con prisa. «¿Valeria sabe lo que pasó?», me preguntó. «No sabe nada», le respondí. «Y no va a saber hasta que cumpla 18 años. Hasta entonces, seguirá pensando que sus padres son los que pagan su educación con su esfuerzo». Era mi última consideración hacia Maribel. Podía haber expuesto toda la verdad inmediatamente, podía haber destruido la imagen que Valeria tenía de sus padres. Pero preferí proteger a mi nieta de ese dolor hasta que fuera lo suficientemente madura para entenderlo. Maribel entendió lo que eso significaba. Tenía algunos años para reconstruir su relación conmigo, para demostrar que podía ser una hija verdadera y no solo alguien que aparecía cuando necesitaba dinero. «Papá», me dijo antes de que nos fuéramos cada uno por su lado, «¿crees que algún día puedas perdonarme realmente? ¿Crees que podemos volver a ser familia?». «Eso depende de ti, mija», le respondí. «Las familias se construyen con acciones, no con palabras. Si quieres que seamos familia, tienes que demostrarlo cada domingo, no solo cuando necesites algo». Durante las siguientes semanas, mi vida cambió completamente. Ya no era el viejo pensionado que vivía con 14,000 pesos al mes. Con mi patrimonio asegurado legalmente y mi futuro financiero garantizado, podía permitirme pequeños lujos que nunca había tenido. Me compré una camioneta pickup usada pero en buen estado. No porque la necesitara realmente, sino porque después de 40 años caminando o usando transporte público, quería tener la libertad de manejar a donde quisiera cuando quisiera. Renové mi casa por primera vez en décadas. Cambié los muebles viejos, pinté las paredes, arreglé el jardín trasero. Pero lo hice manteniendo la sencillez que siempre había sido parte de mi vida. No quería una mansión ni lujos ostentosos. Solo quería comodidad y dignidad. También compré una casa más pequeña cerca del viejo depot de trenes, un lugar donde pudiera estar cerca de las vías que habían sido mi vida durante tantos años. Era una casita sencilla pero nueva, con un jardín donde puse una banca hecha con un pedazo de riel real que conseguí de la chatarra del ferrocarril. Todas las tardes me sentaba en esa banca a ver pasar los trenes. Era mi manera de mantenerme conectado con quien había sido, con los años de trabajo que me habían dado todo lo que tenía. El vagón 48 seguía ahí en las vías muertas, ahora vacío pero lleno de recuerdos. Seguía visitándolo cada mañana como si fuera a trabajar. Me sentaba adentro durante media hora, recordando los años en que había sido mi banco secreto, pensando en Lucía, en las decisiones que había tomado, en cómo había resultado todo. Los domingos, cuando Valeria me llamaba, yo escuchaba su voz alegre contándome sobre su escuela sin saber que ahora era efectivamente una niña millonaria. Le contaba sobre mi nueva casa, sobre los trenes que veía pasar, sobre las historias del ferrocarril que ella siempre quería escuchar. «Abuelo», me dijo en una de esas llamadas, «mi mamá dice que tú y ella tuvieron una pelea pero que ya se arreglaron. ¿Es cierto?». «Sí, mija», le respondí. A veces los adultos tenemos diferencias de opinión, pero lo importante es que nos queremos y que las familias siempre encuentran la manera de estar juntas. No era completamente cierto todavía,
pero era lo que esperaba que llegara a ser verdad con el tiempo. Maribel había empezado a llamarme más seguido, no solo los domingos sino también entre semana. Al principio sus llamadas sonaban forzadas, como si alguien le hubiera dicho que tenía que hacerlo. Pero poco a poco empezó a sonar más natural, más como la hija que había sido antes de que el dinero se metiera entre nosotros. Eduardo también había cambiado su actitud. Ya no era el yerno altivo que me había corrido de su casa. Ahora era respetuoso, casi tímido, como alguien que había aprendido una lección muy cara sobre subestimar a las personas. El tren me había enseñado muchas cosas durante mis 40 años de trabajo, pero la más importante había sido la paciencia. El que espera en la vía correcta, siempre llega a su destino. Yo había esperado 74 años para llegar al mío, y finalmente había llegado a un lugar de paz, dignidad y justicia. Cada mañana, cuando me despertaba en mi nueva casa y escuchaba el silbato del tren de las 6, sabía que había tomado las decisiones correctas. Había protegido mi patrimonio, había asegurado el futuro de Valeria y había enseñado a mi hija una lección que esperaba que recordara por el resto de su vida. El dinero no era para quien robaba firmas. Era para quien hacía llamadas los domingos, para quien respetaba a sus mayores, para quien entendía que las familias se construyen con amor genuino y no con conveniencia económica. Y mientras el sol salía sobre las vías del ferrocarril de Puebla, yo me sentaba en mi banca de riel viejo, tomaba mi café de la mañana y me sentía finalmente en paz con mi vida y con mis decisiones.